Hola y bienvenidos una vez más al Taller del Alfarero, donde seguimos estudiando la vida de Jesús. Y el día de hoy vamos a cubrir el episodio donde Jesús va y purifica el templo. Así que, sin más preámbulos, comencemos. Comencemos leyendo Juan capítulo 2, versículo 12. Después de esto, descendieron a Capernaum él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Después de esto es después de las bodas de Caná. Nótese, fíjese en este pasaje cómo se hace diferencia entre sus hermanos y sus discípulos. Hay quienes dicen que Jesús no tuvo hermanos, pero vemos claramente aquí que sí los tuvo, porque esta palabra nos dice que estaba ahí con su madre, sus hermanos y sus discípulos. Hay quienes también dicen que el término hermano se refiere a la iglesia, pero en este tiempo no se usaba tampoco este término entre los cristianos. Después de la boda, entonces vemos que pasaron algunos días con su madre y sus hermanos en Capernaum. Algunos comentaristas también sugieren que tal vez debido a que ya no se menciona a José de aquí en adelante, probablemente ya había fallecido y María se había movido a Capernaum, el cual era un lugar un poco más seguro para ella. Estando ellos ahí, entonces seguimos leyendo en el versículo 13. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Sabemos que desde que tenía 12 años, Jesús comienza a subir al templo cada año como era la costumbre. Y de acuerdo con Deuteronomio capítulo 16, versículos 16 y 17, leemos que cada varón tenía que presentarse 3 veces cada año delante de Jehová en el lugar que él escogiere. Y ninguno se podía presentar delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano conforme a la bendición que Jehová le hubiere dado. Entonces vemos que todas las personas que subían a Jerusalén al templo durante la fiesta de la Pascua tenían también que hacerlo con una ofrenda, porque nunca podemos venir a la presencia de Dios con las manos vacías. Traemos algo al Señor, traemos adoración, traemos alabanza. En esta ocasión ellos traían una bendición conforme a cómo Dios les había bendecido. Y durante estos 7 días que duraba la fiesta es lo que ellos hacían. Es lo que Jesús hace. Él va al templo también a la fiesta de la Pascua. Y llegando ahí en el templo, leemos en el versículo 14, que halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes. Esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. ¿Qué estaba sucediendo en el templo que causó la ira de Jesús? Que causó que él actuara y reaccionara de esta manera. Leemos que en el templo se estaban vendiendo bueyes, ovejas y palomas. Y esto era necesario, porque muchas veces las personas venían de diferentes partes, venían de lejos. Y ellos preferían, en lugar de traer los animales consigo, porque muchas veces el viaje era largo y los animales podían llegar podían morir en el camino, ellos preferían comprarlos fuera del templo. Entonces ahí había gente que vendía los animales. Leímos también que había cambistas que estaban sentados. Los cambistas eran personas muy necesarias en estos tiempos, porque también, como dije anteriormente, venían personas de diferentes lugares.
que traían monedas que se usaban donde ellos vivían, pero tenían que cambiar esas monedas por monedas judías. ¿Por qué? Porque normalmente las monedas que ellos usaban en los diferentes lugares donde ellos vivían tenían la inscripción del rey o tenían la imagen del rey donde ellos estaban, a quienes ellos servían. Entonces tenían que cambiarlas por monedas judías. Es como cuando nosotros vamos a otro país y para poder hacer cualquier transacción o para poder nosotros comprar cualquier cosa en ese país, tenemos que cambiar la moneda del país de donde venimos a la moneda del país a donde nosotros vamos para poder comprar. Igual pasaba con ellos, los cambistas eran muy necesarios, igual que las personas que vendían los animales. El problema que estaba pasando era este: los cambistas tenían que cambiar la moneda, pero estaban haciendo ellos negocio. Ellos estaban cobrando una comisión por el cambio. Por ejemplo, si una persona, digamos, quería cambiar una moneda equivalente a $10, ellos en lugar de darle los $10 les daban $8.50 y se quedaban con la comisión para ellos. Entonces de alguna manera estaban robándole a la gente su dinero. Aparte, las personas que estaban vendiendo animales estaban vendiendo animales defectuosos, animales imperfectos. Y sabemos que todo animal que tenía que presentarse como sacrificio tenía que ser un animal perfecto, sin defecto. Y ellos estaban vendiendo animales enfermos, animales cojos, animales ciegos, y eso era lo que la gente tenía que comprar y era lo que la gente tenía que ofrecer, que era una ofrenda imperfecta. Entonces no era justo para ellos. De hecho, esto lo habían estado haciendo por tiempo, tan así que el profeta Malaquías habla al respecto. Leamos en Malaquías capítulo 1, versículos del 6 al 8. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Entonces vemos que Jesús estaba molesto contra estos mercaderes que estaban explotando a quienes iban a la casa de Dios. Y él interpretó esto como un insulto a Dios, y con justa razón, pues la imagen que la gente se podía hacer de Dios era la de un Dios caprichoso, difícil de complacer, y no el de un Dios misericordioso. Y de alguna manera esto pasa también el día de hoy. Muchas veces es tan difícil y hacemos que la gente piense que el acercarse a Dios es difícil cuando no lo es. Nosotros tenemos que entender, tenemos que ayudar a la gente a que se acerque al Señor y no ponerles trabas. Muchas veces les decimos, que no puedes venir a la iglesia si no te vistes de tal manera. Es que Dios no te va a aceptar si no traes el cabello de cierta manera o si no te pones esto. Y entonces estaban poniendo trabas también nosotros, como estaba haciendo esta gente. La mayoría del pueblo en este entonces no tenía recursos, eran pobres, vivían oprimidos, sufrían económicamente debido a la opresión de los romanos y también de los mismos judíos. César les demandaba altos impuestos a los ciudadanos, lo que hacía que muchos tuvieran que vender sus tierras para poder pagar. Además, estaban los cobradores de impuestos judíos que trabajaban para Roma
y que también les cobraban comisión. Demandaban más impuestos de lo que Roma pedía para obtener ganancias. Además de esto, existía el impuesto del templo. Entonces vemos que los tiempos eran bien difíciles para estas personas. Y vemos entonces que había mucha opresión para con el pueblo. La opresión es el enemigo número 1 de Dios. Cada festival, cada ritual que Dios le pedía a Israel que hiciera, era para que Israel recordara que una vez habían sido ellos esclavos en Egipto y que el Dios de Abraham los había librado de esa opresión. Dios los libró de esa opresión precisamente para que ellos fueran un pueblo diferente y para que ellos no oprimieran a otros, para que ellos que habían sufrido la opresión en carne propia no lo hicieran con otros. Pero ellos no podían adorar a Dios mientras estuvieran oprimiendo al pueblo. El propósito de la Pascua, de la celebración por la que estaban ellos en ese momento haciendo, por la cual estaban vendiendo los animales para el sacrificio, era para recordar precisamente el éxodo, su salvación de la esclavitud. Y durante ese tiempo especial de celebración y adoración a Dios, era precisamente para adorarle porque Él los había liberado, pero querían adorar a un Dios que había liberado y salvado de la opresión. Mas sin embargo, los mercaderes y los mismos judíos estaban oprimiendo más todavía a los que ya estaban siendo oprimidos. Estaban haciendo imposible que la gente pudiera ofrecer sacrificios a Dios. Estaban interfiriendo con la comunión con Dios. Jesús no estaba molesto con los animales. Jesús estaba molesto porque estaban tomando ventaja de la gente, oprimiéndolos, tratándolos mal en la casa de Dios, que representa libertad y salvación para el pobre e impotente. Por eso es que Jesús se enoja. Y debemos también tener nosotros cuidado, porque de la misma manera Dios nos está hablando a nosotros. Debemos dejar de oprimir a aquellos que Dios ha liberado de esclavitud. Y debemos ayudar a que la gente tenga libre acceso al Padre. Debemos entender que una vez tú y yo fuimos esclavos del pecado y que Dios vino para darnos libertad y para darnos vida, para poder aprender lo que es venir a la presencia de Dios. Pero debemos también cambiar nuestra manera de ser y entender que así como fuimos esclavos nosotros y como nos sentíamos esclavos, no debemos hacer sentir esclavos a otros o oprimirlos, tratándolos mal, juzgándolos, haciéndolos sentir menos, no ayudándolos, oprimiéndolos. Lo que Dios quiere es lo mismo que lo que Dios estaba pidiendo al pueblo de Israel. Yo los saqué de esclavitud para que no opriman y hagan sentir en esclavitud a otros. Eso es la Pascua, recordar cuando Dios los saca de esclavitud. Entonces vemos que es por eso que Jesús se enoja. Es por eso que Él arremete contra los cambistas y arremete contra los que estaban vendiendo animales. ¿Cuál fue la respuesta de los judíos? Ellos no se atrevieron a detenerlo porque sabían que lo que estaban haciendo era incorrecto y nadie tuvo ningún argumento para contradecirlo. Lo único que ellos querían saber es con qué autoridad tenía Él para hacer lo que había hecho. Y en el versículo 18, los judíos le responden y le dicen: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Y Jesús le responde: destruye este templo y en 3 días lo voy a levantar. ¿Habrán entendido estas palabras? Yo creo que ellos no lo entendieron y tampoco nosotros lo hubiéramos entendido.
Pero como dice la palabra, Él estaba hablando del templo de su propio cuerpo. Él estaba hablando de sí mismo. Ellos querían señal. Y de alguna manera Dios, Jesús, les estaba dando la señal de Jonás. Cuando Él dijo, destruye este templo y en 3 días lo levantaré, Él se estaba refiriendo precisamente a Jonás. Y ellos que conocían la palabra podían haber hecho esa referencia, mas sin embargo no lo hicieron. Tal vez pareció a Jesús como que estaba hablando con una pared, porque ellos no lo habían entendido, porque el único templo que ellos conocían era el templo en el que estaban, y obviamente contestaron de acuerdo con la comprensión que ellos tenían. Y le dijeron, en 46 años fue edificado este templo, y en 3 días lo vas a levantar. No le habían entendido. Y aunque no fue la respuesta que ellos esperaban, no hicieron nada por la autoridad que vieron en Él. Aún los mismos discípulos no le entendieron esta palabra hasta después de su muerte. Debido a la opresión que estaba sucediendo, es que el templo debía ser destruido y vuelto a edificar. Es debido a esto que cada uno de nosotros necesitamos hacer lo mismo. Debemos reconocer nuestra propia maldad y corrupción y resucitar a una nueva vida para poder vivir en el reino de los cielos, aquí en la tierra. Para poder ser una escalera que conecte al cielo con la tierra, como lo vimos anteriormente. Por eso seguimos leyendo en Juan 2:22. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Los mismos discípulos que andaban con Él no creyeron sino hasta después de su resurrección. Jesús no hizo señales en esta ocasión, pero se nos dice que durante el tiempo de la fiesta, que fueron 7 días, sí hizo señales entre la gente. No sabemos cuáles, pero debido a esto, muchos creyeron en Él. Lo importante de este pasaje es entender, Jesús no quiere que nosotros vivamos una vida oprimiendo, maltratando, tratando mal, haciendo sentir menos a los demás. Porque de eso es que Él nos libró, para nosotros también vivir en justicia y vivir en rectitud, que es la base del reino de Dios. En estos tiempos que estamos viviendo, que estamos acercándonos también a la Pascua, recordemos, eso es lo que Jesús también nos hizo a nosotros. Nos libró de esclavitud, nos ha dado vida y vida en abundancia, para que de la misma manera nosotros seamos un pueblo diferente, seamos un pueblo que podamos tratar con justicia y rectitud a los demás, para que podamos ayudar a otros a que tengan libre acceso a Dios y no ponerles trabas. Eso es lo que Jesús nos está enseñando el día de hoy. Eso es lo que Jesús quería enseñar y quería mostrar a través de cómo Él entró y por qué Él se molestó. Así que en este tiempo pensemos y meditemos en esta palabra y cómo es que nosotros estamos actuando después de que Dios nos ha dado esa libertad, para poder celebrar este tiempo de Pascua que se acerca como Dios quiere y de la manera como Dios quiere que lo hagamos. ¿Okay? Los veo entonces aquí la próxima semana. Meditemos en esto y que la palabra del Señor haga su obra en nosotros cada semana. ¿Amén? Bendiciones.